pronto. Buen día a todos. En primer lugar, quiero parabenizar a la comisión organizadora de la Semana Matemática 2022 de la UFI por la excelente organización, en particular a la profesora Andrea, coordinadora, y a toda la comisión organizadora. Están de parabéns, excelente semana. En esta ocasión tengo la honra de presentar al profesor Steven Rojas, de la Universidad de Magallanes. El profesor Steven Rojas es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Jaumey, España. Es magíster en Matemática por la Universidad Católica de Chile. Ha sido profesor visitante en universidades de México y España. Es parte del comité científico, editor de la revista Selecciones Matemáticas, y es bastante conocido porque es columnista de las revistas mexicanas Impulso Informativo y Buzos de la Noticia. Actualmente él es profesor principal de la Universidad de Magallanes, Chile. En esta ocasión él va a hablar sobre la palestra intitulada ¿Qué es la matemática y su investigación? Adelante, profesor Steven. Sea bienvenido. Muy buenos días. Mucho gusto, estimados colegas. No hablo portugués, así que voy a hacerlo en español. Mire, el tema que me convoca hoy día es un tema muy importante e interesante. ¿Por qué lo digo? Porque sucede de que ante una pregunta tan básica, digamos, de qué es la matemática, muchos matemáticos, por no decir todos los matemáticos, tienen distintas formas de ver esta definición, ¿no? Distintas visiones de lo que es la matemática, y muchas veces no con un lazo común, o sea, siempre con una visión diferente, ¿no? Generalmente platonista, que es, digamos, lo que generalmente el matemático tiene como visión de su propia disciplina. Entonces, en esta palestra voy a hablar un poco sobre este tema, voy a hacer una reflexión y dar una propuesta sobre esta respuesta, y desde el hacer de un matemático. ¿Ya? Mi disertación tiene más del hacer de un matemático que del punto de vista de un filósofo, que hay varias corrientes, pero que a mi juicio no responden a esta gran pregunta, ¿no? ¿Qué es la matemática? Sobre todo la matemática contemporánea, la matemática que nosotros conocemos, ¿no? Porque como todas las cosas, uno sabe que el conocimiento ha ido evolucionando desde, bueno, las matemáticas llevan más de 5.000 años desde que lo conocemos, y ha ido evolucionando hasta llegar a las matemáticas que hoy día conocemos, o que han conocido nuestros maestros, nuestros profesores. Entonces, bajo esa óptica es desde el hacer matemático. En la diapositiva que ustedes ven el amanecer de la ciudad de Punta Arenas, donde yo me encuentro, ¿no? No es una foto así, es una foto real de cómo se amanece por este lado del mundo. Yo me encuentro muy al sur del mundo, y es un espectáculo precioso que lo comparto con ustedes. A ver, vamos a paso acá. Ya. Entonces, mi presentación va a tener varias partes que voy a ir nombrando rápidamente. Primero, los supuestos filosóficos para responder esta pregunta, ¿no? La base filosófica en la cual me baso en este tema. Responder a la pregunta ¿qué hace un matemático? ¿Cuál es su quehacer de un matemático? Hablar sobre la matemática en sí, las propiedades emergentes que tiene el trabajo matemático, y la concepción filosófica de la matemática, que yo lo he llamado un ficcionismo formal de tránsito. Ya van ustedes a ver por qué yo lo he llamado de esa manera, para luego introducirnos brevemente al hacer matemático, o sea, la investigación. ¿Por qué la concepción de las matemáticas desde siempre ha estado ligado íntimamente a su investigación y solamente a la investigación? Todo lo demás son cosas afines, anexas de la matemática. Entonces, a ver,
La base filosófica de esta propuesta es la siguiente, ¿no? En principio uno parte de que las escuelas clásicas de la filosofía y la matemática, tanto el logicismo, el intuicionismo y el formalismo actualmente vigente, no dan cuenta del desarrollo de la matemática contemporánea por diferentes razones, ¿eh? Que habría mucho que discutir en cada una de estas corrientes, y en la cual la verdad no da cuenta en sí de las matemáticas de hoy día, ¿no? Y mucho menos del trabajo matemático en sí. Entonces, nosotros en esta propuesta estamos tomando 4 fuentes, ¿no? Una de ellas es la del ficcionismo moderado de Mario Bunge, en la que establece una especie de, digamos, de idea de que los objetos matemáticos, las cosas que inventa, porque aquí hablamos de invención, no descubrimiento, el matemático, son una suerte de ficción, pero una ficción moderada, en el sentido de que no todo lo que nosotros podamos pensar, ¿no? Digamos, como elemento ficcionario, se convierte en un objeto matemático. Para que se convierta en un objeto matemático tendría que estar ligado, gobernado por sistemas formales, que es un poco el formalismo matemático, los sistemas formales que permea toda la matemática contemporánea hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, entonces ese es uno de los supuestos, el ficcionismo moderado, que da cuenta de los objetos matemáticos, un poco la ontología de las matemáticas. La filosofía científica de Gustavo Romero, un profesor argentino que también tiene un libro muy interesante que se llama Filosofía Científica, que es de la misma corriente digamos, de Mario Bunge, en donde establece y define a la matemática como una suerte de sistemas formales, ¿no? Estructura de sistemas formales, pero que a mi juicio también carece de cierta explicación de algunas características que las matemáticas presentan. Después, la tercera corriente es la filosofía de tránsito del profesor Fernando Zamalea, un profesor colombiano que muy erudito en este tema, muy conocedor de la filosofía y las matemáticas, y habla de un desarrollo matemático en tránsito, ¿no? Como que todas las cosas que los matemáticos realizan está en constante evolución. Entonces, y finalmente el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que es un filósofo español, que también tiene una propuesta con respecto a las matemáticas, pero que también, a mi juicio, carece digamos, no explica algunas cosas intrínsecas del trabajo matemático, y por lo tanto, una mezcla de estas 4 corrientes filosóficas es la propuesta que voy a hacer hoy día, que va a permitir acercarnos más, incluso con un ejemplo matemático concreto, cómo es, digamos, las matemáticas de hoy día, ¿no? Entonces, en primer lugar, voy a definir lo que son un sistema formal, porque la verdad que esto está entre 3 elementos, ¿no? El ficcionismo como ontología, el sistema formal como trabajo epistémico del matemático, y también lo transitorio que es ese trabajo y que transcurre a través del tiempo, ¿no? Entonces, un sistema formal, bueno, esto lo conocen todos los que se dedican a lo que son los fundamentos de la matemática, ¿no? Es un sistema abstracto compuesto por un lenguaje, axiomas, regla, diferencia. O sea, directamente nos estamos situando en las matemáticas ya del siglo XX, ¿no? Las matemáticas en donde se establece, digamos, un formalismo matemático establecido a través de estos sistemas, con axiomas, con regla de diferencia, y que parte de términos no definidos en la cual nosotros como matemáticos no desconocemos, ¿no? Por ejemplo, un conjunto, por ejemplo, ¿no? O sea, desconocemos qué cosa es un conjunto, y según el formalismo, ese tipo de pregunta no es de la experticia de un matemático, ¿no? Sino de un filósofo, y por lo tanto el matemático simplemente acepta ciertas cosas, ciertos términos no definidos, acepta axiomas, y luego ya trabaja a través de ellos, ¿no? También hay una semántica formal, de interpretación de lenguajes formales,
el significado conceptual de los símbolos. Aquí, en esta parte, miren, yo quiero hacer una pequeña paréntesis, ¿no? Porque lo que no se dice en esta definición formal es que la interpretación de los lenguajes formales no es intrínseco del conocimiento matemático. Eso lo hace un sujeto, lo que yo llamo un sujeto epistémico, una persona, en otras palabras, un matemático, una persona que se dedica a desarrollar esta disciplina. Él es el que hace la interpretación, y muchas veces se olvida de que la matemática en sí tiene que tener ese sujeto que interprete los objetos matemáticos, sus conexiones, relaciones. Si no, no hay nada. Así de sencillo, no hay nada. Entonces, en suma, ¿qué hace un matemático? Bueno, todos sabemos que lo que hace un matemático es inventar objetos abstractos, no lo descubre como algunos piensan. No creo en lo particular en el descubrimiento, no creo que la naturaleza o los objetos externos puedan generar conocimiento matemático, pero sí el sujeto epistémico, el matemático, que está, digamos, comprometido con la realidad. Es él el que hace, digamos, esta invención, y en vista de que las cosas que él inventa tiene una suerte de plasticidad en sus formulaciones, entonces lo puede adaptar a las cosas que observa. Y de ahí nace el modelamiento y las matemáticas aplicadas. Por lo tanto, el quehacer de un matemático es simple, o sea, plantea conjeturas, demuestra teoremas. Eso en sí lo que es un matemático. Cualquier cosa que no sea demostrar un teorema nuevo no es matemática, bajo esta concepción que estamos explicando. No puede ser ingeniería matemática, por supuesto, puede ser conocimiento técnico de muy alto nivel, donde use herramientas matemáticas, pero mientras no haya un teorema nuevo, una conjetura, un desarrollo nuevo dentro del conocimiento de sistema matemático, no lo consideramos estrictamente matemático. Entonces, bajo esta óptica, el esquema filosófico de lo que es la matemática lo he descrito acá. Son 3 elementos, ¿no?, que recogen estas 4 corrientes filosóficas. Está aquí presente. O sea, miren, tenemos el ser inventor y operatorio, que es el que hace las matemáticas, el cerebro matemático, digamos, o ser epistémico, como le llamo yo también, ¿no? Y que está conectado con 3 elementos, ¿no? Mediante la invención, los objetos que va creando, ya lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos, los objetos que va creando, interactúa mediante el lenguaje formal, ¿no? Y a través de pictogramas, gráficos, papers, no sé, el lenguaje escrito es importante, porque y los 3 están conectados. Uno no puede existir sin los otros 2. O sea, por decir un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros no consideramos en nuestra definición de matemática los pictogramas, los gráficos, los papers, los libros? O sea, el conocimiento matemático que tiene el matemático en el cerebro se hace muy pequeño, se diluye inmediatamente. O sea, el cerebro humano por sí solo, no puede periodizar todo el conocimiento, necesita de estos elementos, ¿no? Necesitan inventar objetos, necesita interpretar estos pictogramas, estos gráficos, esta simbología que usa en una pizarra, en un cuaderno, qué sé yo, ¿no? Establece a través de un lenguaje formal. Todo esto gira y está gobernado por un sistema formal, ¿no? Un sistema formal que va a permitir establecer las reglas de juego y de ahí hacer deducciones, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto, de esta visión contemporánea en la matemática? Es que los elementos primarios, los elementos no definidos de la matemática, es el gran problema. Nadie lo conoce, nadie lo sabe, y los filósofos están reflexionando sobre ello, pero el matemático no lo necesita, obviamente, conocerlos. Tampoco necesita conocer su historia de repente o su filosofía, porque, bueno, eso es una característica que ha tenido el formalismo matemático desde que Hilbert nos estructuró nuestro cerebro. Él es el estructurador del cerebro de todos los matemáticos hasta el día de hoy. La concepción hilbertiana de las matemáticas es la concepción que opera hasta este momento.
Por lo tanto, en la investigación en sí no necesita para nada esas cosas, aunque yo opino lo contrario, obviamente, pero hablo lo que existe en este momento. Es por eso que gran parte del colectivo de los matemáticos conoce poco de historia, conoce poco incluso de la historia de su propia disciplina, conoce muy poco sobre la filosofía, sobre conceptos básicos como responderse a la pregunta ¿qué es la matemática, por ejemplo? O ¿qué es un número real? ¿Qué es un objeto matemático en general? Una serie de preguntas de tipo filosófica que no entran en la experticia de un matemático actual. Pero una vez aceptado estos objetos, empieza ya el trabajo de ir creando, inventando y construyendo quizás más sistemas formales, más interpretaciones conceptuales de distintas formas, ¿no? Y va inventando una suerte de neutralidad ontológica. Miren que eso es una afirmación bastante fuerte porque todo el mundo sabe que la matemática se aplica, dicen entre comillas, ¿no? ¿Cómo puede estar neutro ontológicamente? Lo es, la verdad que lo es. El que no es neutro ontológico es el ser inventor, el matemático. Él sí puede, digamos, hacer ese puente, esa conexión. Entonces a veces las personas se confunden, ¿no? Bajo esta concepción, por ejemplo, matemática aplicada no es un concepto bien establecido. La matemática es esto que nosotros vemos, ¿no? Los sistemas formales, los pictogramas, las interpretaciones conceptuales, eso, neutro completamente, no tiene compromiso con la realidad, pero sí el inventor lo podría tener, porque él está dentro del mundo fáctico real. Entonces esas cosas las vamos a ir viendo acá, miren, como conclusiones de este tema. Los objetos matemáticos son ficciones moderadas. Bueno, eso, los objetos matemáticos no tienen una presencia ni fuera de nosotros, sino lo tenemos mentalmente. Tampoco son objetos que interactúan con nosotros, ¿no? Porque no toda la existencia de los objetos en general no es solamente por los sentidos, no es solamente porque no lo puedo ver o leer, tocar un objeto matemático, sino también es porque interactúa con nosotros, sabemos de su existencia, como el caso de la gravedad, por ejemplo, el caso de las ondas electromagnéticas, por ejemplo, y muchos otros elementos físicos que no interactúan aparentemente con nosotros, pero que conocemos su interacción. En cambio, los objetos matemáticos como un triángulo, una función, una categoría, un espacio topológico, son objetos ficcionarios que están gobernados por sistemas formales. Y cualquier cosa lo podemos matematizar siempre y cuando lo tengamos gobernado por los sistemas formales. Hasta una novela se puede hacer matemática si es que uno le dota de ciertas características formales a esa novela. Hay trabajo de investigación con respecto a ese tema. Bueno, el sistema formal transitorio que hablaba el profesor Samalea habla de que las matemáticas van transitando en el tiempo y nosotros lo vamos a ir viendo con un ejemplo concreto, cómo ciertos teoremas, ciertos resultados matemáticos se van a ir transformando de a poco hasta, mediante conjeturas, ampliando su riqueza conceptual y tendiendo a una estabilidad formal, que es lo que nosotros queremos como matemáticos. Y una vez que tengamos una cierta estabilidad formal, podemos conectarlo con otros sistemas formales, ¿no? Esos grandes problemas, digamos, de unificación de las matemáticas, está por esta línea, ¿no? de establecer esas conexiones. Bueno, tercero, ya lo hemos dicho, la matemática es ontológicamente neutra, ¿ya? Eso se puede discutir, seguramente hay algunos que no estarán de acuerdo, pero esto tiene un fundamento, ¿no? Se podría en algún otro momento entrar a un debate sobre esto, ¿no? Pero el que sí puede tener compromiso con la realidad, lo hemos dicho, es el inventor operatorio, el matemático, el que hace y deshace de estos objetos mediante pictogramas, dibujos, interpretaciones conceptuales, pero dentro de un sistema formal. Él no puede hacer cualquier gráfico, ni cualquier conexión, ni cualquier deducción si no tiene una semántica, no tiene un conjunto de inferencias, no tiene un conjunto de axiomas, no tiene un término no definidos.
O sea, tienen una cierta legislación la matemática, ¿no? Entonces, la matemática se desarrolla desde dentro y también desde afuera. Eso es importante, ¿no? Porque desde adentro hay muchos ejemplos en la historia de las matemáticas. Por ejemplo, cómo nacieron las geometrías nucleanas, ¿no? Fue desde adentro. O sea, pensando en probar el quinto postulado de Euclides, un enunciado netamente teórico, pero que después nosotros hemos visto que tiene implicaciones importantes en la física del siglo XX, ¿no? Desde afuera también. O sea, eso no significa, cuando uno habla que las matemáticas son neutras, no significa de que desde afuera se puedan generar matemática, se puedan generar teoremas y conceptos matemáticos. Por ejemplo, un ejemplo muy básico es el nacimiento de la teoría de conjuntos, por ejemplo. La teoría de conjuntos nace de tratar de buscar la unicidad de las series de Fourier, una representación que viene del mundo real y concreto de la teoría del calor. Entonces, con ese problema de connotación fáctica, es que George Cantor inventa estos conceptos de adherencia, estos conceptos topológicos que uno ve en los primeros cursos, ¿no? Y de acercamiento y esas cosas, y nace un concepto, una idea matemática ya, de ese problema práctico lo lleva al mundo matemático. Por eso se dice que también desde afuera se puede generar. Y así hay muchos ejemplos, ¿no? La teoría de ondículas, por ejemplo, nació así también. Bueno, otra cosa importante es también la adecuación de los objetos matemáticos implica el modelamiento, ¿no? O sea, esto está íntimamente relacionado con el ser epistémico, que es el matemático, ¿no? Si uno tiene una ecuación diferencial ahí, esa ecuación diferencial no describe nada, ¿no? Es simplemente un papel, es tinta y letras y nada más. Tiene que ver un sujeto que interprete, un cerebro matemático, si uno lo quiere, digamos, conectar con un tema real, un problema real, entonces este ser epistémico lo que tiene que hacer es idealizar la realidad y hacer una especie de isovalencia entre los objetos matemáticos que él sabe, estudió, ontológicamente neutro, con esta otra realidad. Entonces, él establece esta conexión, pero mediante un proceso de idealización. Por eso que las matemáticas no pueden describir exactamente la realidad. La realidad, no hay matemática que describa exactamente la realidad, tiene que idealizarse. Eso ya lo hace el sujeto epistémico, el matemático, el ingeniero matemático. Entonces, en suma, cuenta. ¿Qué cosa es las matemáticas a nuestro juicio? Es un conjunto de sistemas formales estratificado porque nosotros conocemos que las matemáticas se van construyendo un concepto tras otro concepto, ¿no? Interconectados perfectamente. Yo puedo conectar, no sé, pues las matrices, lo puedo conectar con el conjunto de funciones asimétricas, qué sé yo, hay conexiones que uno se puede hacer, ¿no? Que gobiernan a los objetos los miramos como ficción, hacemos una diferencia al platonismo que habla que los objetos están fuera del ser humano y están en un mundo muy especial, ideal, que él llamaba Platón. Entonces hacemos toda esa diferencia, ontológicamente neutros, son inventados y operados por seres humanos, ¿no? Claro, alguien me puede decir, pero mire que los panales de las abejas transitan por hexágonos y dan el mínimo, qué sé yo, hay tanta discusión en ese sentido, pero nadie ha podido demostrar que las abejas pueden hacer matemáticas. Entonces, esa interpretación que se le da desde afuera, lo da una persona que conoce de matemáticas, y por eso puede hablar de hexágonos y puede hablar de optimización y todo, ¿no? Lo hace desde afuera hacia adentro, pero en sí, el fenómeno que se ve, no hay alguna evidencia científica que ellos empiecen a desarrollar matemáticas. Entonces, por eso que damos esa definición dentro de esta, digamos, mezclando estas cuatro corrientes filosóficas,
Por ejemplo, Gustavo Bueno, que habla de los seres humanos como seres epistémicos, pero no habla de sistemas formales. O sea, Samalea, que habla sobre el tránsito, tampoco habla de sistemas formales, también se olvida del ser humano. O sea, hay varias deficiencias ahí que he tratado con ejemplos concretos de tener una idea general de lo que es actualmente las matemáticas. Porque probablemente esta definición que ustedes ven acá hace la época de los egipcios, o en la época quizás de los griegos, no operaba esto. Bueno, los griegos eran platonistas, ¿no? Objetos matemáticos de esa época no existían, ¿no? O sea, objetos matemáticos de esa época eran bastante limitados con respecto a los objetos que tenemos hoy día. O sea, ha ido evolucionando para llegar a esta definición de matemática. Ahora, yo voy a dar algunos ejemplos, ¿ya? Unos ejemplos para poder entender ahora esta definición que estoy dando. Un conjunto de sistemas formales estratificados, interconectados, ¿no? Que gobiernan a objetos que son ficciones. Por ejemplo, si yo hablo de una función, aquí, un ejemplo, es una ficción. El objeto función solamente existe en la mente humana, inventado por el ser humano. La interpretación humana de recursividad y todo lo que uno pueda ver de belleza en la matemática, eso lo da un ser humano. No lo da otro ser, digamos. Entonces, aquí, en cada proceso lineal y de interconexión de objetos y sistemas, se va empleando su riqueza conceptual. Esa es la gran, digamos, característica de la matemática. Por ejemplo, aquí doy un ejemplo sencillo antes de dar un ejemplo ya más completo, ¿no? Por ejemplo, en la geometría, cómo va naciendo, cómo va ampliando su riqueza conceptual, a veces de manera lineal, como observamos acá, ¿no? Primero de objetos empíricos, en la antigua Babilonia, en la antigua Egipto, no hay evidencia de que ellos hayan tenido sistemas formales. El primer sistema formal lo hizo Euclides, más o menos 300 años antes de Cristo, ¿no? Ahí nacieron los sistemas formales, aún de que los objetos matemáticos todavía tenían buena dosis de platonismo, pero ese platonismo no era capaz, por ejemplo, de explicar la existencia de conjuntos infinitos. Es una gran discusión que también se puede comentar en algún momento, qué es el objeto matemático infinito, el objeto infinito, qué cosa es. Nosotros los seres humanos podríamos tener capacidad para poder entender eso. Bueno, eso se lo dejo para que ustedes vean que siguiendo el proceso lineal aparecen sistemas formales neutros en donde ese famoso quinto postulado ya no opera, ¿no? Y se busca propiedades que cumplan cualquier sistema formal geométrico. Y se le llama geometría neutral, y de ahí viene las dos vertientes, ¿no? El que continúa con la línea euclidiana y el que continúa con la línea no euclidiana, y se generan otro mundo acá a mediados del siglo XIX. Entonces, de esa forma hay un desarrollo estratificado, se ve ahí, en este momento no se observa una conexión, porque van como disjuntos las ambas geometrías, pero vamos a ver que la conexión se enlaza con otros mundos de interpretación conceptual, con la física, por ejemplo. Se puede, ¿no? Con la geometría, con la aritmética, ¿no? La geometría con el análisis. Entonces ahí se enlazan ambas sistemas formales, ¿no? Ahora, por eso, justamente, por lo que estamos explicando, intrínsecamente la matemática está ligada con la investigación. No hay otra manera de concebir el trabajo de un matemático. El trabajo de un matemático es hacer todas estas cosas, y eso es crear nuevo conocimiento matemático, por lo tanto es investigación, ¿no? Entonces, de esta forma uno ya tiene absolutamente claro que ser un matemático es ser un investigador en matemáticas, como es cualquier científico llega a ser. Entonces, el matemático inventa objetos, ¿ya?, dentro de un sistema formal. Una vez que los inventa, por ejemplo, puede inventar, a ver, un triángulo, por decir así. Una vez que los inventa, ese objeto puede tener intrínsecamente propiedades que descubrir.
ahí viene el descubrimiento, pero ya del objeto creado. Yo puedo escribir, no sé, pues puedo inventar conceptos de altura, de mediana, y descubrir teoremas y propiedades que cumplan la mediana, la altura, la bisectriz, qué sé yo, y empieza a descubrir propiedades, empieza a descubrir teoremas. Eso es lo que se descubre, ¿no? Y amplío la riqueza semántica, conceptual de esos objetos que voy descubriendo, de esas propiedades que voy descubriendo, y así va ampliándose, digamos, la riqueza conceptual de las matemáticas. Ahora, hay otra pregunta más de fondo, ¿no? Porque acá escribí, muchas veces saca conceptos de la oscuridad para luego entenderlo todo. En realidad que esto es una frase que un poco se asemeja a lo que dijo Andrew Wallace cuando le preguntaron sobre la demostración del último teorema de Fermat, ¿no? Que él estaba con un cuarto oscuro, ¿no? Tropezándose por los objetos, no sabía qué cosa habían, y cuando de repente se prendió la luz y vio todo claro. Eso grafica muy de cerca el trabajo que hacen todos los matemáticos y matemáticas del mundo, ¿no? Entonces, muchas veces de la nada, de la oscuridad completa, o de las pocas ideas que puedan tener, de las pocas ideas de conexión que podrían tener, y se les hace muy oscuro hacer esa conexión, ampliar esa riqueza conceptual, hasta que llega la luz. Ese elemento de que llegue la luz, la creatividad matemática, ya es un tema de la neurociencia, que está todavía buscando una explicación racional por qué a una persona se le ocurren ciertas técnicas o objetos o propiedades matemáticas y a otras no. O sea, es una cosa que todavía es un enigma, y lo único que tenemos son las experiencias particulares de ciertos matemáticos que cuentan, digamos, cómo va la creación matemática. Bueno, entonces, los objetos que crean los matemáticos están en permanente tránsito y evolución, formando redes estratificadas de interpretación conceptual. Ahora voy a dar un ejemplo que grafica todo esto, que es un ejemplo que yo conozco cercanamente, por eso que doy, ¿no? Y yo creo que cualquier matemático en su misma área de investigación podría dar mucho más ejemplos, pues, ¿no? Y simplemente es, digamos, la idea conceptual de lo que es la matemática, y lo ha aterrizado en este ejemplo para mostrar cómo ha ido evolucionando en el tránsito el conocimiento matemático. En principio que hay muchos objetos acá. Las funciones, por ejemplo, es un objeto, una ficción humana, y el pictograma que hoy llamaba hace un rato es lo que ustedes ven ahí, la simbología, si hubiera un gráfico también se considera dentro de esos pictogramas, pero hay interpretaciones conceptuales, por ejemplo, para todo éxito. Cuando uno habla de para todo éxito, nos está refiriendo a un concepto del infinitamente pequeño. Del infinitamente pequeño, una idea de Eudocio hace 400 años antes de Cristo, sino que el señor Weierstrass lo formuló, lo hizo más riguroso a principios del siglo XX, ¿no? O sea, él hizo prácticamente la definición que tenemos hoy día de Epsilon y delta de Liouville. Pero bueno, esa es otra historia. Pero aquí tenemos esta idea, miren, partimos de esta idea en 1885, en donde dice que todo polinomio puede ser aproximable por una función continua. Bueno, ahí está, ¿no? Pero miren cómo va transitando esa idea de aproximación y va evolucionando en 1937. Ya no se habla de funciones continuas en general, sino ahora se habla de una subálgebra de las funciones continuas, o sea que empieza a generalizarse esa misma idea de aproximación, ¿no? Y busca los elementos esenciales que permitían esta aproximación. Y en esto, bueno, nosotros sabemos que la compacidad del intervalo es fundamental, ¿no? Pero no necesariamente el dominio de un conjunto, de una función puede ser compacto, así que uno puede ir evolucionando esa idea de ver qué pasa, pensar, qué pasa si el dominio no es un compacto, podemos llegar a alguna forma de aproximación. Aquí lo vamos a ver que según ya el año 37,
famoso teorema de Thom-Dijkstra, que no lo ven en los cursos de análisis, ya aparece que lo esencial, cogió elementos esenciales que tenía el conjunto de polinomios. El hecho de separar puntos y de que contiene las funciones constantes. Miren que eso resultó ser un elemento esencial de los polinomios y por lo tanto generalizar un poquito más el teorema de Dijkstra. Y la densidad se mantiene, ¿no? Se mantiene. O sea, la cerradura de su álgebra está contenida, o sea, es igual al CX. Entonces, están aproximados. Pero hubieron más. ¿Qué pasa si este conjunto, en lugar de ser su álgebra, sea un retículo vectorial? De nuevo, la misma situación. O sea, empieza, ¿se acuerdan? A transitar y evolucionar a través de conjeturas. Entonces, para llegar a esto que les decía hace un instante, como uno sabe que la densidad es un tema que depende mucho del dominio compacto, entonces restarle un poco más esa hipótesis genera un avance mucho más, digamos, de una riqueza conceptual ya más amplia, ¿no? Y ahí aparecen nuevos resultados ya que tratan de conservar, ¿no?, un poco la densidad o buscar cuando también no se cumple. Entonces, y para eso las condiciones de densidad que se establecían como separación de puntos o que tenga las constantes se tienen que ir también generalizando y aumentando su complejidad. Y se inventan nuevos conceptos, se inventan nuevos objetos matemáticos, por lo tanto van a emerger nuevas propiedades de estas nuevas ideas que se plantean, ¿no? Completamente separables completamente, conjunto Lebesgue, que viene de ahí de la teoría de la medida. Entonces, ustedes ven de que esto de separación de puntos evoluciona a un concepto que se llama la la separación de conjunto cero, de punto de que, o sea, a ver, lo que quiero decir con todo esto, cómo va emergiendo, ¿no? Y va complicándose las ideas matemáticas, evolucionando a través del tiempo, ampliando su riqueza conceptual, así como lo hemos definido, ¿no? Y podemos seguir conjeturando, y podemos seguir ampliando la riqueza conceptual, y ahí está, todo esto es investigación, ¿no? Y todo esto, los resultados originales, investigación. ¿Qué pasa si X es para compacto? Por ejemplo, restringir un poco el concepto de compacidad a un concepto más cercano, que es la paracompacidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este paracompacto, localmente compacto, tiene alguna propiedad débil que conserva de la compacidad. Y por ahí podríamos nosotros seguir teniendo digamos, una conclusión semejante a lo que inicialmente planteaba Dijkstra, ¿no? La densidad. Entonces, el tránsito y la evolución, así como han visto este ejemplo, hay todos los días lo hacen los matemáticos, y esta definición, por lo tanto, está rescatando esta característica esencial que tiene. Es ontológicamente neutro, ustedes lo pueden observar. Pues aquí no estamos conectados con la realidad para nada. Es simplemente objetos ficcionarios que aparecen, espacios topológicos que también solamente existen en la mente de un matemático, ¿no? Y que para su estudio lo tiene que visualizar mediante un esquema, un gráfico, ¿no? Pictogramas, las cosas, y sistemas formales están ahí, ¿no? Las funciones, por ejemplo, están gobernadas por sistemas formales, los conceptos de continuidad y todas las cosas que ustedes ven ahí están gobernados por sistemas formales, ¿no? Ahora, ¿dónde están las redes conceptuales? Las conexiones. También se pueden dar las conexiones. Miren este esquema que viene de la topología algebraica, ¿no? Cuando tengo espacios topológicos y que después se asocian a homologías, por ejemplo, ¿no? Se conectan y después se establecen nuevas conexiones con otros conjuntos, y como ustedes ven acá, este pictograma, este es parte de las matemáticas.
¿no? La interpretación de esto, la vida que le da a estas cosas es el cerebro matemático. Por eso no lo podemos sacar de nuestra definición. Sin el cerebro matemático, esto simplemente son letras, ¿no? Incluso un cerebro de una persona que no tenga formación matemática o no sepa topología algebraica, esto de acá es solamente letras. Por lo tanto, la riqueza conceptual y esas cosas es directamente del cerebro matemático. Es desde una visión un poco antropocéntrica, claro. Eso yo lo reconozco y no veo otra explicación que no centre al ser humano como hacedor y creador de esta matemática. Entonces, en cuanto a las conexiones con otras disciplinas, miren, bueno, cuando uno mira el último teorema de Fermat, mira que esto se hizo a través de otra conjetura. Esas conjeturas, para poder ser probada, la llama Shimura, por ejemplo, necesitó de conectar, no sé, pues representaciones de Galois, por ejemplo, con curvas elípticas. Son dos mundos distintos que se conectaron para dar respuesta a una conjetura. Entonces, la conexión matemática siempre es una característica del trabajo matemático. Ni qué decir de la conjetura de Poincaré, también. O sea, el señor Perelman usó, digamos, ecuaciones de derivadas parciales, geometría, análisis geométrico, un poco también de física para poder entender dónde estaban los hoyos, los flujos de Ricci, ese tipo de cosas. O sea, varias, digamos, áreas de la matemática, cada uno con sus sistemas formales se empieza a conectar y se empieza a reinterpretar. El cerebro humano es importante para eso, ¿no? El programa Langlands, que es un gran sueño que tenemos todos los matemáticos de ver unificado el análisis, el álgebra, la geometría, ¿no? Y que ya está dando algunos resultados, habla de que al final de cuentas todo esto es la matemática, no es las matemáticas como algunos dicen, ¿no? Es un sueño que estamos tratando de llegar en algún momento, seguramente se va a dar, aún de los teoremas de Gödel, ¿eh? Que ese es otro tema que también, aún de eso. Entonces, las conjeturas de Kolyak, quiero terminar con esto, ¿ya? Me establece también conexiones. He escogido esta conjetura por su simplicidad en cuanto a su enunciado y cómo se está intentando también resolverlo, ¿no? No usando las matemáticas así elementales como esta, ni las matemáticas quizás que se hacen en una licenciatura, sino conectando diferentes áreas para resolver un problema como este, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué dice esta conjetura? Es muy sencillo, ¿no? Una conjetura que no está resuelta hasta el momento en su totalidad, ¿no? Para todo entero, ¿no? Se conduce a uno, al final de cuentas, si sigue el siguiente algoritmo. Si n es par, entonces se divide por la mitad. Por ejemplo, acá, y si es impar, se multiplica por 3 y se suma 1. O sea, por ejemplo, acá yo doy un ejemplo con el 11. Por ejemplo, el 11 es impar, tomo cualquier número entero, positivo, cualquiera. Cogí el 11 es impar, entonces lo multiplico por 3 y le sumo 1. 33 más 1, 34. 34 es par, entonces le saco la mitad. 17 es impar, multiplico por 3, sumo 1. 52. 52 es par, 26. 26 es par, 13. 13 es impar, sería 13 por 3 más 1, 40, y así. 40 es par, la mitad es 20. Pero la situación es que con este algoritmo, según esta conjetura, se va a llegar a un bucle, siempre va a llegar a estos números finales, ¿no? Al final. Cualquier número que yo coja va a llegar a esto, según esta conjetura, ¿no? Y aquí lo estamos observando que va a llegar al 4, 2, 1, ¿no? Y de ahí va a regresar de nuevo, porque 4 es impar, por 3 más 1, 4. Llego acá. 4 es par, la mitad es 2, ¿no? Entonces, 2 es par, la mitad es 1. Y después regresa al 4, entonces empieza a repetirse 1, 4, 2, 1, 4, 2. Una conjetura que
el famoso matemático Terence Tao dio una demostración donde dice que es cierta para casi todos los números, no para todos, sino para una gran cantidad de números. Él afirma que es cierto, pero para resolver esto, para esa afirmación, ¿qué elementos conceptuales usó? ¿Qué sistemas formales usó? La ecuación de derivadas parciales, sobre grafos. Miren cómo lo utiliza sobre otro objeto matemático distinto a los grafos, ¿no? La estadística de poblaciones y así una serie de conocimientos matemáticos que se va interactuando para resolver un problema de esta naturaleza, ¿no? Tan igual, o sea, como que esto es, da un mensaje, porque no es solamente esta conjetura de Collar que se usa área distinta. Pasó lo mismo con el teorema de Fermat, pasó lo mismo con la conjetura de Poincaré, pasa lo mismo con el programa Hermans, y probablemente ha pasado lo mismo por los demás problemas del milenio, ¿no? Entonces, esta es una muestra de que las matemáticas se interconectan, hay una sola matemática, gobernada por sistemas formales, es un conocimiento estratificado de objetos que son ficciones moderadas, porque no es una ficción así sin que no gobierne nada, porque un hombre sin cabeza es una ficción, pero eso no es un objeto matemático, ¿no? El Quijote de la Mancha también es una ficción, pero no es un objeto matemático. Pero sin embargo, si busco axiomas que puedan ligar la obra literaria, lo puedo transformar en matemática, ¿no? Esos son programas de investigación que he visto por ahí que están haciendo ya. Y bueno, esto es, yo creo que estoy en el tiempo, justo con lo que me dieron. Muchas gracias. No sé si tuvieran alguna pregunta. Obrigado, profesor Steven Rojas, por su excelente palestra. A continuación, si hubiese alguna pregunta, por favor, si hubiese alguna pregunta que quisieran hacer al profesor Steven. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, primero quería agradecer al profesor por la presentación, estuvo muy interesante. La duda que me surge es con respecto a los objetos matemáticos. Me gustaría entender un poquito, por ejemplo, cómo un objeto, ¿cierto? Él gana el estatus de objeto matemático. ¿Cierto? Cómo es ese proceso, ¿cierto?, de aceptación de la comunidad matemática, ¿cierto?, para ya reconocer él como siendo un objeto matemático, ¿cierto? ¿Qué hizo eso? Sí, interesante su respuesta, ¿no? Perdón, su pregunta, ¿no? ¿Cuál es el estatus para ser considerado un objeto matemático? Y la verdad que la respuesta fue al final como yo lo expresé, ¿no? Basta que sea una ficción, pero que esté gobernada por sistemas formales, no es cualquier ficción, ¿no? Por ejemplo, el Quijote de la Mancha, es lo que yo hablaba hace un rato. En sí es una ficción humana, ¿no es cierto? Perfecto. No es un objeto matemático porque no está ligado a objetos formales, ¿no? o a sistemas formales. Pero si a alguien se le ocurre, se le ocurre que si en alguna frase, un conjunto de frases, ¿no?, podría estar, digamos, ligado a una determinada definición, a una determinada propiedad, entonces yo puedo ir estudiando toda esa obra de esa manera y lo convierto, lo transformo en un objeto matemático, ¿no? Por lo tanto, es el estatus que tiene que tener para ser un objeto matemático. En teoría, cualquier cosa que se me ocurra podría ser, siempre y cuando lo ligue con un sistema formal, lo haga gobernar con un sistema formal. Eso es todo, nada más, eso es todo. Y tiene que tener interpretación conceptual, obviamente, ¿no? Ahora, si usted me pregunta, ¿y qué pasa con la lógica, verdad? La lógica también tiene sistemas formales, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la lógica, no es matemática, pero está muy hermanada y asociada. La lógica funciona simplemente con sistemas formales, no tiene interpretación conceptual como lo tenemos los objetos matemáticos.
Por lo tanto, son dos situaciones que necesita para este estatuto del objeto: que sea gobernado por sistemas formales y que además de eso también ese objeto tenga interpretación conceptual. Si no hay una interpretación conceptual que ya lo da el cerebro de un matemático, entonces tampoco pasaría a ser lógica, la parte de la lógica pura. Así. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta para el profesor Steven? Yo tengo una pregunta. José Luis, ve por favor, José Luis. Sí, te escucho. ¿Puedes hacer tu pregunta, por favor? Primero que todo, saludar a todo el mundo, en especial el doctor Steven Rojas. Tengo una pregunta muy importante. Bueno, más que una pregunta, es una reacción hacia las afirmaciones que él hace respecto al formalismo. Yo pienso que, o conjeturo yo, que más que la apuesta gilbertiana es una apuesta burbaquista. Es decir, no, la matemática que se hace actualmente es burbaquista, no es gilbertiana, dado que pues digamos que una consecuencia es que Bourbaki es el que hace que aterricen las ideas de Hilbert, a pesar de que para nosotros no es un secreto que los teoremas de Gödel culminaron prácticamente gran parte del sueño de Hilbert. Y digamos que esa es mi reacción respecto a pensar de que las matemáticas son formalistas y que inclusive el profesor mencionaba que mucha de la historia no se conoce por los profesores o, bueno, por los matemáticos, pero a veces creemos que cuando creamos una estructura matemática le decimos eso ya formalismo. Yo pienso que también tenemos un error al considerar que cualquier cosa que ya es estructurada es formalista, y pienso que ahí sería un buen debate pensar qué es lo que hace falta de la axiomática para volverla formalista, porque es que como el doctor Steven decía que el hombre como un ser, por así decirlo, no empírico, sino el propio usa una palabra muy particular, ¿cierto? Y dice que el hombre es el que está ahí haciendo las matemáticas, este tipo de cosas, ¿cierto? Pero, pero más allá de eso, eh, ¿por qué ya el hombre no se encargó de demostrar los teoremas, sino lo hace ya es una máquina? Porque si usted mira el teorema de los cuatro colores, que es un ejemplo, ¿cierto? De, de que es una propuesta hecha por un hombre, por hombres, ¿cierto? Pero las argumentaciones ya no las está haciendo los hombres, sino las hacen las máquinas. Entonces, desde que ya hay un cambio en el proceder, inclusive en el actuar del matemático. Entonces yo pienso que el ser hombre epistémico, que es la palabra que usa el profe Steven, el ser epistémico, cómo ya se ha trasladado ese ser epistémico, a pesar de que sigue siendo matemáticas, ya la forma en como él demuestra ya ha madurado, ya se ha como es se ha transitado hacia otros vertientes, y eso hace también de que pues requiera usar otras herramientas, pero que para algunos pueden que no sean válidas, porque pues algunos pueden considerar que las máquinas que hacen demostraciones matemáticas como el teorema de los cuatro colores pueda estar, digamos, haciendo trampa, pueden haberla dopado, como se llama eso vulgarmente, un dopaje mecánico ahí. Entonces yo pienso que es muy importante ver ese tipo de cosas. Y otra cosa es, siendo importante la relación que hay entre la matemática y el mundo real, mucha gente porque quiere atribuirle, encontrarle aplicación a los objetos matemáticos al mundo real, sabiendo que, como su merced dice, mucha de la matemática nace desde adentro. Que se puede hacer de afuera hacia adentro, su merced plantea eso, pero casi que siempre es de adentro hacia afuera. Entonces yo pienso que ese error ha hecho también posible de que eh, queramos ver las aplicaciones y que inclusive traer esas ideas que aparentemente nosotros creemos correctas al aula, porque como uno piensa que, entonces como me funcionó la teoría de la álgebra lineal me sirvió para modelar ciertas cosas, entonces el álgebra lineal me sirve a mí para introducirle al álgebra, para introducirle al aula, cuando, si usted puede darse cuenta, el álgebra lineal es una matemática que es mucho, mucho más sofisticada para verse en el aula. Entonces yo pienso que ese tipo de cosas serían muy buenas
el profe me comentara y me aclarara. Muchas gracias, qué pena ahí la intervención larga. Sí, mira, buena tu comentario, tu pregunta. He anotado algunas cositas, algunas cosas que ha habido, parece, varias preguntas en una, ¿no? Al inicio, José Luis hablaba de la diferencia entre Hilbert y el Burbakiano, que yo había dicho de que acá es formal y que en realidad es Burbakiano. Y la verdad, miren, la situación es la siguiente. Los Bourbaki, que fue un grupo de matemáticos franceses que empezaron a establecer una literatura matemática básica para todos los matemáticos, tal es así que todas las obras que uno ha leído, estudiado las matemáticas, escritas en los años 60, 70, que son los libros base que todos los matemáticos de nuestra época hemos estudiado, se basan esencialmente en la escuela burbaquiana. Pero la situación es que la escuela burbaquiana era esencialmente hilbertiana, era esencialmente formalista. El creador del formalismo es David Hilbert, y él, no hay un divorcio entre el hilbertianismo y el burbaquianismo. Ellos lo consolidaron, más bien, lo consolidaron y lo expandieron hasta el día de hoy, de tal manera que todos los matemáticos pensamos que las matemáticas, así como se ven en los textos, ¿no? Rigurosa, formal, axiomática y todo. Otra cosa, ¿no? Hablaba de que la diferencia entre axiomática y formalismo, también decía José Luis, ¿no? Mire, Euclides no hablaba de axiomas, hablaba de postulados, ¿no? Que algunos consideran que es esencialmente lo mismo, pero la verdad es que en el sentido de que los enunciados no se aceptan simplemente, ¿no? Pero no hay que olvidar que el sistema axiomático de Euclides, basado en la corriente aristotélica, donde todo tiene que definirse. No se olviden que el primero que ideó este sistema de tener definiciones, teoremas, lemas, axiomas y postulados es Aristóteles. Entonces, bajo esa influencia, escribió Euclides sus textos y llegaron hasta fines del siglo XIX la misma idea. Entonces, el formalismo es otra cosa, a veces se confunde, ¿no? El formalismo de Hilbert elimina las definiciones para cualquier cosa. Por ejemplo, es común en los libros de Euclides que se defina lo que es el punto, la recta, ¿no? Están definidos en los textos de Euclides. ¿Por qué? Porque Aristóteles justamente decía eso. Nosotros tenemos que partir de objetos definibles desde el inicio, todo. Entonces, cuando los matemáticos en el tiempo se dieron cuenta que estas definiciones estaban mal elaboradas, tenían vacíos, discutibles, bastantes cosas que se decía ahí, entonces, ¿qué dijo Hilbert después? Miren, olvidémonos de eso y empecemos a hablar, iniciamos con términos no definidos. Entonces, los términos colocó a estos elementos, pues justamente el punto, la recta como términos no definidos, hasta la misma idea de conjunto también, no definidos, y nos evitamos de toda esta situación. Entonces, ese es el formalismo. El formalismo establece o inventa objetos que no tienen una definición precisa, nada. O sea, uno acepta nomás que existe el conjunto, acepta que existe el punto, acepta el plano. Incluso él decía, yo puedo decir una taza de agua así y un vaso de cerveza para mí es lo mismo, decía Gil, lo mismo, ¿no? La conexión que yo puedo hacer con dos cosas, eso es lo que me interesa. La conexión que yo puedo hacer entre el vaso de agua y la cerveza, eso es lo que la propiedad, eso es lo que me interesa, y eso por eso se llamó formal, no el objeto en sí, no definir todo. Entonces ahí filosóficamente hay un vacío, obviamente, porque el filósofo quiere explicarse de todo, no le satisface que le diga a Hilbert, ¿sabe qué? El punto no se define, va a querer saber qué cosa es el punto, ¿verdad? ¿Qué explicación le da? Entonces, desde el punto de vista filosófico, claro, hay harta discusión, hay harta cosa que decir, pero desde el punto de vista del hacer matemático, nosotros ya estamos lavados nuestro cerebro. Ningún matemático se pregunta qué es un punto.
ni mucho menos que es un número real, un triángulo. Así esas preguntas existenciales no se preguntan. Ni se pregunta tampoco, a ver, cómo nació el concepto de continuidad en el espacio, cómo nació la idea, nada. Simplemente se va a la definición del siglo XX y empieza a trabajar a partir de ahí e inventa nuevas cosas a partir de eso. ¿Me dan cuenta? O sea, matemático tiene esa cualidad. Histórico, obviamente, no, o sea, no lo necesita, pero lo que sí he observado, y eso tengo que decirlo también, que el matemático o matemática que hace cosas trascendentes, importantes en la matemática, sí tiene esas ideas filosóficas y históricas de su disciplina. Por eso que logra conectar, por eso tiene esa visión. Esa gente tiene, a pesar que no lo dice ni lo escribe así, digamos, de manera explícita, no lo hace porque también estamos dentro, el formalismo también nos ha traído una característica de escritura de las matemáticas. Nosotros cuando escribimos un paper, cuando un matemático escribe un paper, lo escribe al estilo Hilbert, ¿no? Preciso, riguroso, lógico, ¿no? Y uno mira los papers de Cantor, de los matemáticos más antiguos, y va a encontrar una redacción totalmente diferente, porque gente era filósofa, le gustaba la cultura, y cada cosa lo escribía bastante, ¿no? Le explicaba, lo recreaba, una discusión. Todo eso se terminó, y ahora uno ve un paper, es simplemente seguimiento lógico y listo, ¿no? O sea, y bueno, el que va a estudiarlo va a tener que reinterpretarlo y todo, y ahí uno observa que esa persona se ha hecho algún resultado importante. Por ejemplo, la última conjetura de Poincaré, porque ahí uno observa la capacidad que tiene esa persona, que ha tenido que tener necesariamente una idea histórica del tema a profundidad de los conceptos, ¿no? De los conceptos que está manejando, y también una concepción filosófica, y lo tiene. Justamente su mismo comportamiento personal indica que lo tiene, profesor Perelman. No sé si hay otra. Habló también de los 4 colores y las máquinas, ¿verdad, José Luis? ¿No? La verdad es que existen estas pruebas a través de las máquinas, pero también es cierto que en la comunidad matemática no hay un acuerdo de aceptar pruebas a través de computadora. Siempre aspiramos a una prueba con lápiz y papel. Siempre. Incluso somos muy estrictos. Incluso miren la última conjetura de Poincaré, que Perelman demostró usando herramientas que no son estrictamente topológicas. Venía de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Estos flujos de Riese. Hay muchos matemáticos que aspiran a tener algún día una prueba netamente topológica de la última conjetura de Poincaré. Son así muy, o sea, son rigurosos en cuanto a su forma de pensar, o sea, ¿no? Claro, pueden existir muchas demostraciones con computadora, pero eso, mientras no haya una demostración rigurosa formal, no es aceptable por todo el mundo matemático. Así, las computadoras han llegado como para, digamos, extendernos nuestro cerebro, como decía Borges, ¿no? Una extensión de nuestro cerebro. Pero nos permite visualizar de repente una futura verdad matemática. Pero que eso se convierta equivalente a una demostración matemática, eso está muy lejos. Eso pregúntenle a cualquier matemático. Está sumamente lejos. Bueno, no sé si me parece que me extendí mucho también la respuesta. No, ¿alguna pregunta? Bueno, yo veo que el profesor Steven verdaderamente hizo una excelente palestra, inclusive con acogida de los estudiantes. Muy obrigado, profesor Steven. Muchas gracias. Es un placer tenerlo aquí. En nombre de la comisión organizadora, Andrea y todo el comité le agradecen por haber aceptado ese convite. Y habrá ocasión de vernos en otras oportunidades, ciertamente. Sí. Muy agradecido por Andrea ahí. Y va a haber oportunidad para, obviamente, otros convites. Contactarse. Gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por escucharme.
Cualquiera que quiera... Vamos habilitar o microfone e bater palmas para o professor, por favor. Unas palmas para el profesor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, profesor. Obrigada, Bueno, el Juan. español verdaderamente no fue pensilio el español para poder transmitir sus ideas. Parabéns. Sí. Parabéns. Muchas gracias. Cualquier cosa estamos en contacto, ya tienen mi contacto a través suyo y pueden comunicarse conmigo para lo que quieran. Okay. Y estamos para conversar cualquier tema. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Obrigado. Gracias. Estamos en contacto. Gracias. Vamos a fechar la grabación, María. Fechar la grabación. Muchas gracias. Fechar la grabación. Okay. Fechar la grabación.